Si me acompañan, por favor, hermanos, a Apocalipsis, Revelation, capítulo 2, chapter 2, verso 1 verses 1 al 5. to 5. ¿Lo tienen, hermano? Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Gloria al Señor, hermanos. El tema de hoy es: Today's sermon is vuelve a tu primer amor. Come Back to Your First Love. Podemos ver que aquí en Apocalipsis We can see in Revelation, Jesús les habla a las 7 iglesias. Jesus speaks to the 7 churches. Las 7 iglesias The estaban 7 churches ubicadas o estaban en regiones o lugares were in different regions, geográficos estratégicamente strategic para el desarrollo de la iglesia. geographic places for the development Pero, of the church. pero aunque eso fue But even though en this el was Apocalipsis hace más de 2000 años, in Revelation 2,000 years ago, cada una de estas 7 iglesias each one of the 7 churches representan algo que hay dentro represents de la something iglesia de hoy. that is inside of Los us. mismos problemas The same problems que tenían o tienen that they la had, iglesia de hoy, la tenían las 7 iglesias. the 7 churches had. Just Algunas cualidades que tenían las 7 iglesias, the qualities that they had. una One de las 7 iglesias, of the 7 nosotros la tenemos hoy, hermanos. we have it today, brethren. Y en este caso, In this case, el Señor Jesús the Lord Jesus habla speaks de la iglesia de Éfeso. of the church of Hoy vamos a hablar de la iglesia de Éfeso. We will discuss the church of Ephesus today. Éfeso Ephesus es una ciudad, is a city, o fue una ciudad muy próspera. was a prosperous city. Éfeso Ephesus estaba en un puerto, ubicado en un puerto. was where there was Así como Houston, like por Houston, ejemplo. there was a port. Entonces, And then la ciudad de Éfeso the city of estaba Ephesus bajo el imperio romano. was under Y no solamente la ciudad de Éfeso of the Romans, but not only the Ephesians era muy próspera, were sino que prosperous, también tenía un templo muy grande. but they also Y en ese had templo a big temple in which estaba Diana. Diana was, Diana era la diosa which was the goddess de la fertilidad y de la inmoralidad sexual. and of sexual immorality. Entonces, hermanos, Then, brethren, este templo era considerado como this temple was considered uno de las 7 maravillas del mundo. one of the 7 marvelous things of the world. Y todos querían ir a Éfeso Everyone wanted to go to para ver el tremendo templo que fue construido hacia la diosa Diana. to see this temple for the goddess. Entonces Diana. podemos ver, hermanos míos, We can que en see ese templo that in this temple había una potestad muy grande. there was a demon too. Podemos ver que la ciudad de Éfeso That the city estaba llena de prostitución, was full of porque en ese templo se prostituían los hombres y las mujeres. because in that Entonces temple, podemos ver there were prostitutes. que la ciudad de Éfeso We can see the city of Ephesus estaba llena that was de full prostitución, of prostitution. de idolatría, y no solamente estaba llena de idolatría, sino que había brujos, But there hechiceros, was witchcraft, curanderos, adivinos. O sea que cuando Pablo, el apóstol Pablo, so when the apostle entra a Éfeso, Paul enters Ephesus, entonces then Pablo Paul
empieza a establecer el reino de Dios, begins to establish, pero al mismo tiempo but at the same time, empieza a confrontar con enemigos espirituales. begins to confront Entonces, spiritual enemies, and la iglesia de Éfeso the church in se volvió una iglesia fuerte, se volvió una iglesia sólida, powerful, porque cuando solid church. abunda el pecado, sobreabunda la gracia, dice la palabra de Dios, hermanos. More grace, the word of God says. Éfeso, la iglesia de Éfeso se volvió una iglesia muy importante The church of Ephesus y fue clave para el desarrollo de la iglesia primitiva. it was key to the Entonces, development of Jesús le habla a la iglesia de Éfeso y lo primero que Jesús le habla and the first thing that he says a la iglesia de Éfeso, to the church of Ephesus, empieza mencionándole sus cualidades. he begins ¿Y mentioning qué son cualidades? which Cosas are buenas. good things. Podemos ver, hermanos. We can see Lo primero que le dice el Señor Jesús a la iglesia de Éfeso está en Apocalipsis, ya lo leímos en el capítulo 2, verso 2 en adelante. Dice, Revelation 2, verse yo conozco tus obras. O sea, Dios le dice, yo sé lo que haces. Yo me paseo en medio de los candeleros. La palabra candeleros representa represent la iglesia. the church. Cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis, la palabra candelero Revelation, representa la iglesia. represents the church. Hermanos míos, Brethren, podemos notar aquí, we can note here. ¿quién se pasea en medio de la iglesia? Walks Jesús. in the midst of the church. Dice la palabra, The word of God says, cuando dos o más se congregan en mi nombre, yo estoy en medio. I'm in the midst of them. Mire lo importante que es Look at esto. how important this is. Nosotros como iglesia, We as la iglesia no es el templo ni los muros, hermano. not the temple, not the walls. Nosotros cuando venimos a la iglesia debemos de venir con gozo, We con alegría. and rejoicing. ¿Sí? Debemos de entender We need to understand quién está. who is Jesús se pasea en medio walks in de the midst nosotros. of us. Y Él sabe, And he si knows estás pasando por cualquier circunstancia, problema, Él sabe tu problema. your problem. Por eso es importante, hermanos, que cuando vengamos a la presencia de Dios, al templo, debemos de alabarlo, de adorarlo con pasión, con gozo, con alegría. Amén, hermanos. Lo que Jesús le estaba diciendo a la iglesia de Éfeso, dice, yo me paseo en medio de ti. Yo no desconozco lo que está pasando en la iglesia de Éfeso. Yo sé lo que está pasando en la iglesia de Éfeso. Y el Señor le dice, yo conozco tus obras, que haces bien el trabajo. Veo lo que haces, me paseo en medio de ti. Pero también Jesús resalta algo bonito de la iglesia de Éfeso, hermanos. Dice, trabajas incansablemente. Hermanos míos, Éfeso era una iglesia que trabajaba y trabajaba incansablemente. Pero también Éfeso era una iglesia que era paciente. Pero además de eso, la iglesia de Éfeso era una iglesia que no soportaba a los malos. Es decir, era una iglesia que luchaba por la verdad, era una iglesia que luchaba por la santidad, era una iglesia que luchaba por la moralidad, era una iglesia que no permitía que la gente viviera en pecado, hermanos. Podemos ver que era una iglesia increíble, pero además de eso, la iglesia de Éfeso, Jesús le dice, tienes disciplina, pones a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Era una iglesia disciplinada, era una iglesia que analizaba, que escuchaba, que discernía y que podía entender lo bueno y lo malo. Ahora bien, hermanos, podemos ver que Éfeso fue una iglesia disciplinada, paciente, trabajaba arduamente, es decir, incansable, trabajaba, ganaba almas para el Señor. Era una iglesia íntegra, era una iglesia recta. Pero la pregunta es,
¿Qué pasó con Éfeso? What happened to ¿Qué pasó con la iglesia de Éfeso? What happened to the church of Ephesus? Podemos ver en Apocalipsis capítulo 2, el verso 4, In Revelations 2, cuando Jesús le habla a Éfeso. when Jesus speaks Y dice así, and says, Jesús le dice, tengo algo contra ti. ¿Y qué es esa cosa? Has dejado tu primer amor. Entonces vemos que Éfeso we can see that Ephesus dejó algo que tenía antes. left something that had before. Notemos esto, hermanos. Let's note. La iglesia de Éfeso se volvió una iglesia The church of experta Ephesus became a church that was an expert en el dolor, in pain, pero seca en el amor. but dry. La iglesia de Éfeso se volvió una iglesia recta, The church of Ephesus pero ruda. was righteous, but Se volvió una iglesia que hacía bien las was cosas, a church that did things correctly, pero las hacía sin amor. but did them without love. Se volvió una iglesia experta en el dolor, It was a church that was pero débil en el amor. but weak in love. Hacían grandes cosas, It did great things, pero habían perdido el amor. but they lost the love. Una iglesia que funcionaba perfectamente, A church that pero functioned perfectly, no había amor, but hermanos. there wasn't love, brethren. Y la palabra And the word, que fue uno de los apóstoles fundadores fue el apóstol Pablo. the apostle Paul, Cuando le escriba la carta a Éfesos, when he por wrote favor, the hermanos, letter to Ephesians, si me acompañan a Efesios, please come to Ephesians capítulo 3, 3, los versos 16 al 19. verses 16 to 19. Esto está bonito, hermanos. Efesios 3, capítulo 16 al 19. Si lo tienen, me dicen amén, por favor, hermanos. Y leemos, dice así, 16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. 3, los versos 16 al 19, hermano. Dice así: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cementados en amor, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea, como dice, hermanos, la anchura, cuál sea la longitud, cuál sea la profundidad y cuál sea la altura. Y en el 19 dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Hermanos míos, hay un canto para los niños There's a song for children. y dice así. Y perdón que yo no tenga buena voz, hermanos, pero lo voy a intentar. Dice así: el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios, tan alto que no puede ir arriba de él, tan profundo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo salir fuera de él. Grande es el amor de Dios. Hermanos míos, Brethren, esto es lo que les estaba diciendo el apóstol Pablo it's what the apostle a la iglesia Paul de was Éfeso. saying to the church of Ephesus. Podemos ver que Pablo le recalca a la iglesia de Éfeso el amor, y le recalca el amor, y viene al Apocalipsis y Jesús le dice: has perdido tu primer You amor. have lost your first love. Miremos qué increíble Let's see how incredible, cómo la iglesia how the church, y cómo la palabra de Dios se concuerda a sí mismo. how the word of God. En Apocalipsis Jesús le dice a la misma iglesia: has perdido tu primer amor. Pero el apóstol Pablo le dice a los efesios: tells the Ephesians, entiendan understand el amor, about love. entiendan el amor de Cristo. The love of Christ. Y sigue diciendo: Continue saying, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Éfeso Ephesians era una iglesia muy activa. was a church that was Éfeso very active. era una iglesia que It was a church hacía muchas cosas. that did many things. Era una iglesia puntual. It was a church that was on. Era una iglesia disciplinada. It was a church that Era una iglesia que ganaba almas para el Señor. that won souls for Jesus. Era una iglesia It recta. was a church that was Es decir, right. excelente, hermanos. Éfeso era una iglesia It excelente. was an excellent. Pero había algo But there was something en el corazón de Éfeso part of que no estaba bien, that wasn't correct.
¿Qué era lo que pasaba con Éfeso? What was it that happened to Que them? habían perdido algo que tenían antes. They lost something they had before. Se ocuparon de las cosas, de las obras y dejaron a un lado And they put lo aside de ellos, que eran o son. what was theirs. ¿Qué nos quiere decir esto Jesús? What Más que ver, hermanos, la labor, el trabajo, los resultados. Gracias. El Señor mira nuestros corazones, hermano. El Señor mira nuestros corazones. the Lord sees our hearts. Hermanos, hay algo que quiero resaltar esta mañana There's something I want to tell you this morning. y es el primer amor. It's the first love. El primer amor. The first love. Repitan conmigo, Repeat with me. el primer amor. The first love. Ustedes preguntarán, ¿y qué es el primer amor? You might ask, what is the first love? Es cuando Jesús es el número uno en nuestra vida, hermanos. In our lives. En el griego hay un alfabeto There's an alphabet que empieza con la letra that begins with que the se llama alfa letter called y termina alpha con la letra and ends with the word que se llama omega. letter omega. Repitan conmigo, hermanos. Repeat with me, brethren. El alfa Alpha y el omega. and omega. Apocalipsis dice, capítulo 1, el verso 8. 1:8. Jesús dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Digan conmigo, hermanos, Say with me, brethren. Jesús es mi alfa Is my alpha. y es mi omega. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? What does this mean? Que todo lo que hacemos empieza en Jesús. Begins with Jesus. Y la jornada de nuestra vida termina en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. La iglesia de Éfeso, hermanos, se olvidó que el que lo llamó fue Jesús. La iglesia de Éfeso en el camino dejó a Jesús y ya no estaba Jesús en primer lugar. Empezaron a servir tanto a Jesús que se olvidaron de atender, de estar con Él. To be with him. Se olvidaron del Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano. King of kings and Lord of lords, brethren. Jesús es nuestra alfa y nuestra omega. Alpha and our omega. El primer amor quiere decir que todo lo que empiezo, Everything I lo empiezo a través y en Él y con Jesús. and with Jesus. Ejemplos. For example, Antes de meternos a una relación, before going vayamos into con el alfa let's go to the alpha. y dígale, Señor Jesús, si esta relación no es de ti, yo no empiezo este camino. I don't begin it. Porque yo respeto a Jesús. Porque Él es el número uno en mi vida. Number one in my life. Antes de hacer un negocio, Before doing vayamos con Jesús. let's go with Jesus. Porque no es lo mismo empezar solo Because it's not the same que empezar con starting by Jesús. yourself. Amén, hermanos. Jesus. El primer amor The first es love cuando pongo a Jesús is when I put Jesus en primer lugar en mi vida. first place in my life. El primer amor, The first love, esto está bonito, hermanos. this is beautiful. Es que cuando descubrí is when I uncovered y encontré el verdadero amor. and found the true love. Hermanos míos, Brethren, seamos sinceros. let's be sincere. Antes de venir a Jesús, Before coming to Jesus, no conocíamos el verdadero amor. we know the true Los hombres, love. nosotros pensábamos que el verdadero amor We thought the true era el amor de la mujer. was the Y no es así, hermanos. woman for men. Pero cuando vienes a Jesús y encuentras un Dios que perdona tus pecados y que te acepta tal y como eres, entonces entiendes You understand y descubres que Jesús es tu primer amor. that Jesus is your first love. Miremos lo que dice la palabra del Señor en primera de Juan, Please come to 1 John capítulo 4, el verso 10, hermanos. chapter Por 4, favor. verse 10. Y dice así: en eso consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, es decir, en sacrificio por nuestros pecados. Jesús te amó Jesus loved you sin pedirte a ti que lo amaras. without asking Jesús you to decidió love. amarte sin pedirte permiso a ti. Without Él te amó, no importa He said, "It cómo tú doesn't eres. matter how you are." Nosotros no podemos hacer más We cannot para do que Jesús nos ame anymore. más, hermanos. So Jesus Hay loves us gente anymore.
que piensa que haciendo más va a hacer que Dios lo ame más. Y no es así, hermanos. ¿Alguien puede darle gracias al Señor? Sí, porque Él nos amó, por el amor de Dios. Sí. Hermanos míos, Dios ya te ama, te amó y te amará. Y tampoco puedes hacer muchas cosas para que Él te ame menos, porque el amor de Dios no mengua tampoco. El primer amor, por eso se llama así, porque nadie me había amado así. Por eso se llama así, el primer amor. Porque nadie me había amado como Jesús me amó. Hermanos míos, ¿estamos conscientes de esto? Hermanos, nosotros estamos aquí en la iglesia, sentados en una silla, porque Jesús nos amó. Nos hemos puesto a pensar que no hemos muerto, porque Jesús nos amó. Nos hemos puesto a pensar que no estamos en una prisión o en otro lugar, porque Jesús nos amó. Nos hemos puesto a pensar que si hoy morimos y nos vamos con el Señor, el solo por el amor que Dios nos ha tenido. Dice el Señor, con amor eterno te he amado, te extendí, te multipliqué mis misericordias, dice el Señor. Ese es el primer amor, hermanos. Entonces el primer amor es cuando Jesús es primero, el alfa y la omega. El primer amor es cuando por primera vez descubro que alguien me ama como nadie me puede amar. El primer amor es la pasión por Dios, el gozo de servirle. Cuando Jesús le habla a la iglesia de Éfeso, dice, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Jesús le está diciendo, sigues trabajando, pero perdiste el gozo. Sigues haciendo lo que haces, pero perdiste la llama, el fuego del amor por mí. ¿Dónde está? ¿Quién te lo robó, Éfeso? A alguien. El Señor le está hablando en esta mañana, hermanos. Hermanos míos, no se trata de hacerlo. Se trata de hacerlo por amor y con amor y con pasión a Dios. Pero también el primer amor es santidad y es temor de Dios. Jesús le dice a Éfeso, ¿en qué momento perdiste la santidad? Note, hermanos, no hay amor sin santidad. Jesucristo dijo, si ustedes me aman, guardan mis palabras. No es solamente decir, Señor, yo te amo, pero hago lo que quiero. Y no es hago lo que quiero. Porque el Señor dice, si tú me amas, guardarás, es decir, obedecerás mis mandamientos. El problema de Éfeso es que Éfeso perdió la santidad. Quiero decirles, fornicación es tener relaciones sexuales antes del matrimonio o vivir en unión libre sin estar casado. Hermanos míos, debemos de hacer las cosas como Él manda y como Él le agrada. Y a veces tenemos que ser radicales, hermanos, porque el amor de Dios es cumplir la palabra de Dios. Eso lo perdió Éfeso. El primer amor es la santidad y el temor a Dios. Pregunta, ¿en qué momento? Esto es un ejemplo, hermano, nada más. ¿Sí? ¿En qué momento perdimos el temor a Dios? Y no me estoy refiriendo a ustedes, hermano. ¿Sí? Son ejemplos. A veces hablamos y hablamos de uno o del otro sin temor. Y no nos damos cuenta que cada palabra ociosa que hablamos, vamos a dar cuenta ante el Señor.
Sin temor de Dios, salimos de la iglesia when y nos embriagamos hasta el otro día. and we get drunk to La the pregunta next es, day. ¿dónde está el temor de Dios? The question is, where is the ¿Dónde está el reverence respeto to God? Where is the a Dios? respect to God? ¿Dónde está la honra a Where is Dios? the honor to God? Hermanos míos, Brethren, muchos dicen, many say es que a Dios se le respeta aquí you en respect la God casa, en el here templo. in the temple. Ciertamente, Surely, a Dios se le respeta aquí, you en la respect casa, en God el templo. here in His temple. Pero entendamos que nosotros somos templo de Dios. But understand Y a that donde God, vayamos o estemos, debemos de respetar la presencia de Dios en nuestras vidas, hermanos. Y eso lo perdió Éfeso, hermanos. Ephesus lost El primer amor the first love es la ternura, la sinceridad is sincerity y el verdadero afecto por mi hermano. and true affection for my brother. Hermanos míos, Brethren, el primer amor the first love abraza, hugs. el primer amor The first perdona, love forgives. el primer amor es tierno, el primer amor es sincero, porque el que vive en el primer amor no aborrece a su hermano Doesn't hate his y brother. perdona y tiene misericordia. Mercy. Pregunta, Question. ¿cómo volver al primer amor? Back to our first love. Porque era Éfeso, Because Ephesus, pero resulta que también soy yo. it was, but Hubo algo que tenías, there was something pero que lo that- perdiste. but you lost. ¿En qué momento lo perdimos? ¿Qué tenemos que hacer para recuperarlo? You lose it. What do we need to do to recuperate? Número 1, Number one, recuerda de dónde has caído. remember where you fallen. Y eso ya lo leímos, está en Apocalipsis capítulo 2, el verso 5. Revelation 1 verse 5. Dios le está hablando al inconverso una pregunta, God speaking o a la iglesia. to unbelievers or believers. A question? Pero la iglesia estaban caídos. But the church was fallen. Y es que los caídos no solamente están afuera. And those who are fallen are not just outside. Dentro de la iglesia hay gente Inside the church there are people que está alejada de los caminos del who are Señor. far away from the ways of the Lord. Y Dios lo primero que dice, recuerda And the first thing he says is remember de dónde has caído. where you fallen Es decir, from. Meaning, recuerda quién era antes. remember who you were before. Ejemplos. For example, ¿Te acuerdas cuando conociste a Jesús? remember when you met Jesus? ¿Te acuerdas Do you remember cuando venías a la iglesia when you came to con church gozo y con with alegría? joy? ¿Te acuerdas Do you remember cuando venías apasionado por Dios? when you came and you had ¿Te acuerdas? passion for God? Do you remember Cuando danzabas when you danced con un espíritu libre. with a free spirit? ¿Te acuerdas Do you remember cuando eras humilde? when you were humble? ¿Te acuerdas que cuando te Do insultaban? you remember that when people Tú decías, told you said, Amén, gloria a Dios. Amen, glory Pero to ahora, God. But now, Cuando alguna cosa pequeñita te dicen, when something little they tell you, te ofendes. you get offended. ¿Te acuerdas You remember cuando no eras doctor de la ley o de la palabra de Dios y que venías como un niño sediento por la presencia de Dios y por su palabra? ¿Nos acordamos, hermanos? ¿Nos acordamos? Si me acompañan, hermanos, Please come to a Santiago capítulo 1, James 1, los versos 23 al 25. 23 to 25. Y dice así, Santiago 1, versos 23 al 25, dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. 24. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Eso le pasaba al que pierde el primer amor. This is what happens to those who lose their first love. Se mira en el espejo y They dice, look themselves in the gracias, mirror Señor. and they say, "Thank Amén. you, Jesus. Amen. gloria a Glory Dios. to God. Pero el que pierde el primer amor se va He who y loses se olvida de lo que es. the first love, Pero, they leave. pero and note forget aquí algo, who they hermanos. are. Es But algo now, bonito.
algo hermoso. Something that's beautiful. De esto From this, es que no dice. it doesn't say. Lo voy a volver a leer, hermanos. I Dice, will read it again. porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. 24. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? What does this mean? Dice, de esto que no dice y se olvida de lo que fue. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Dios nos dice hoy, hermanos, God tells us today, tú brother, tú sigues siendo mi hija, tú sigues siendo mi hijo, to be my te son sigo and my amando. daughter, I still love you. te sigo queriendo. I still love you. Hermanos míos, Brethren, nunca nos olvidemos let's never forget de quién éramos antes. who ¿Sí? we were before. El problema es The problem que is nos olvidamos de quién éramos. that we forget who we were. Recordemos de dónde hemos caído. Remember where we're falling from. La pregunta es, The question is, ¿hace cuánto que no nos miramos al espejo? how long ago have we seen ourselves in the La pregunta mirror? es, ¿hace cuánto The question is, que no nos how long miramos al ago espejo? haven't we seen ourselves in the mirror? Algunos me dirán, Some might say, hoy esta mañana me pinté el cabello, I colored me my pinté las hair, uñas, I colored my me pinté nails, los labios. I colored my lips. Los varones Men, dirán, hoy esta mañana me vi en el espejo I saw y myself in me the vi en mirror. el pecho 3 pelitos y qué sexy se miraba. No es eso, hermanos, mirarse al espejo. This is not Mirarse al espejo es esto, what hermanos. looking in the mirror means. Looking in the mirror is this, brother. Es hacer Getting esto. on your knees and reading the Bible. ¿Hace cuánto que no hicimos esto, How Señor? long ago haven't we done this, Lord? Y le dijimos, Señor, We said, Lord, dime cómo estoy. tell me how I am. Muéstrame Show me cómo estoy, Señor. how I am, Lord. Eso es This is mirarse al espejo, hermanos. looking at yourself in the mirror. Hermanos míos, Brethren, nosotros andamos con un espejo para vernos a nosotros. we see ourselves Pero a in the veces- mirror, but sometimes Lo ponemos en la gente que nos rodea. we put it in front of people. Dejemos de mirar la paja que está en el ojo and we're de looking nuestro at prójimo. what is wrong with them. y miremos nuestra propia viga, hermanos. And let's stop doing that and look at what is wrong with us. Y vayamos a la luz de la palabra y recordemos de dónde hemos caído. And Dejemos que la palabra nos hable. let's allow y nos the diga. Lord to speak to us, to tell us. Lo bonito de esto, hermanos, The beautiful thing que of cuando this venimos is that when we come al espejo, to the mirror, Dios God no nos dice, mira, doesn't tell us, look mira cómo estás, how you are. mira cómo estás desorganizado. Look how No, disorganized Dios you no nos are. dice eso, hermanos. No, God doesn't say that. Somos nosotros, hermanos, It's nosotros us, mismos, brethren. ¿sí? Que nos reprochamos. ¿Cuántas veces hemos dicho, How many times have we said, yo no valgo nada, I am worthless? yo soy una llaga podrida, soy There's una nothing basura, good in me. I'm etcétera, trash, etcétera, etcétera? etcétera, Pero etcétera. hoy el Señor nos But today dice the Lord tells en su us palabra, in His Jeremías 29:11, yo sé muy bien los planes, los pensamientos que tengo acerca de ti, planes de bien y no planes de mal, good and not evil. para darte paz y no Give you peace y esperanza. and hope. Pero Dios nos dice, acuérdate de dónde has caído. But God tells us, remember where you've fallen. Ese es el primer punto. That's the first El point. segundo es, The second is arrepiéntete. repent. Todos sabemos qué es el arrepentimiento. We all know what repentance Es un is. cambio, It's a change. es un cambio de dirección, es un cambio de mentalidad Change in mentality. que resulta en un cambio de acciones Results in y action actitudes. and attitude. El arrepentimiento, hermanos, no es solo Repentance is para el not pecador. only- El arrepentimiento Repentance es para los que han perdido la for those who sensibilidad. have lost sensitivity. Hermanos míos, Brethren, Dios nos dice hoy, God tells us today, vuelvan come back donde todo comenzó. where everything ¿Y dónde began. todo comenzó, hermanos? Where did everything begin? En la cruz. At the cross. Yo tengo que arrepentirme, I have to ejemplo, repent porque ya no vivo enamorado de Dios. because I don't live in
in love with God anymore. y tengo que volver a la cruz. And I have to come back to Eso es the cross. arrepentimiento, hermanos. That is repentance, brethren. 3 y último, 3 and last. y está en Apocalipsis capítulo 2, verso 5. Revelations 2, Recopilando. verse 5. Primero, acuérdate de Dios, de dónde has caído. First, remember Segundo, where you arrepiéntete. come from. Y Second, tercero, repent. lo que Dios le dice a la iglesia de What Éfeso God tells the church of y lo que Ephesus, nos dice a nosotros. and what he tells us. Digan conmigo Say with esta me. palabra, hermanos. This word. Esta palabra es para mí. This word is for me. Tercero, vuelve Come back a las obras de antes. to the work that you did before. Amén, hermanos. En otras palabras, el Señor le está diciendo a Éfeso, The Lord is telling us vuelvan a las sendas antiguas. to your ways before. Mucha gente Many dirá, people eso ya está pasado de moda. say Estamos en la actualidad. that's old-fashioned. Pero a mí, But to me, la palabra de Dios me the dice word of God tells y me me enseña and teaches me que su palabra fue, es y será la misma y no tiene negociación. And there's no Mucha negotiation. gente Many people, a la palabra de Dios, a la the word Biblia, of God to the Bible, la tiene fosilizada, es decir, estancada, fossil, sin progreso. no progress. Pero a mí, But to me, la palabra de Dios me the dice, word of God tells me, pasará la tierra y los cielos, heaven and earth will pero pass, mis palabras but my no word pasarán. will not Hermanos pass. míos, Brethren, ¿cuántos años, how many years, meses, months, días days lleva Dios diciendo, has God been telling us, detente stop, y analiza los caminos analyze your ways que estamos tomando? that you're taking? Si me acompañan, por favor, hermanos, a Jeremías, Jeremiah capítulo 6, el verso 16. 6:16. ¿Lo tienen, hermanos? Jeremías 6, el verso 16. Así dijo Jehová, paraos o deténganse en los caminos, y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero ellos dijeron, no la seguiremos. Detente, haz un alto, Stop. vuelve a las sendas antiguas, Turn back haz las primeras obras, to the first works. y mire lo que sigue diciendo. And look what continues. Pregunta por el buen camino. Ask for the right way. Hay que preguntar. We must ask. Si me perdí, If I got lost, tengo que preguntar. I need to ask. Ejemplo, hermano, pregunten. Brethren, Y el hermano dice, oh, yo no pregunto porque yo me lo sé todo. I don't ask Pregunten, because I know everything. pregunten, Ask. pregunten, hermanos, preguntemos. Let's ask. ¿Dónde perdí mi visión? ¿Dónde me dejé enfriar? ¿En qué momento? Señor, ¿en dónde estaban las sendas antiguas? Where- Y luego where dice, the old paths. no se aparten de ese camino. Don't Y go. sigue diciendo, así hallarán el descanso anhelado. And this way you will find. ¿Saben por qué rest muchos no and tenemos desire. paz? Do you know why many of us don't Porque have estamos peace? caminando en desobediencia. Because we're walking in disobedience. Queremos tener paz We want to have peace. cuando hacemos lo que se nos da la gana. We do what we want. Y eso no es bíblico, hermanos. That is not according La to palabra the me Bible. dice The word of que God cuando yo says, vuelvo a las sendas antiguas, I go back to the vuelvo a las obras que hacía antes, I go back to vuelvo a los caminos del the Señor, before I go back to the way Dios of the Lord. entonces empieza a poner Then the Lord todo en orden. Dios empieza a poner paz en mi corazón, porque sé que Él y yo estamos unidos, porque sé que mi Padre está conmigo, porque sé que aunque soy imperfecto, yo lo amo por encima de todas las cosas. Y aunque se caiga el mundo, yo voy a tener paz, porque estoy caminando en las sendas antiguas, estoy caminando en la santidad, estoy caminando en la obediencia, estoy caminando en la fe. is a walking faith. Hermanos míos, Brethren, la paz the peace se recupera is recuperated cuando volvemos a las sendas antiguas. to the old. Hermanos míos, Brethren, la paz no es un regalo, peace is not a gift. es un fruto. It's a Y un fruto and a fruit. se siembra. You have to sow it.
Volvamos, hermanos míos, a nuestro primer amor. Let's go back to our first love, brethren. Y termino con esto, And hermanos. I end with this. Éfeso Ephesus se volvió una iglesia tan experta was en el a church dolor, that was such expert in pero pain, tan seca en el amor. but so dry in love. Pero en la Biblia dice, But in the Bible it says, en Cantares, please come to capítulo Psalms, 8, 7. chapter 8, verse 7. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa, por este amor, de cierto lo menospreciarán. Repito, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa, por este amor, de cierto lo menospreciarán. Hermanos míos, Brethren, todos los tipos all the de amor que el hombre types ofrece of love that man offers son limitados are limited. y propensos a fallar. And then Pero el único amor but the only que sobrepasa a los demás love that goes over es el all amor is the love de Dios, of God. porque es perfecto, Because He's porque perfect. trae salvación a través de la fe en Cristo Through faith Jesús, in Jesus Christ. un amor eterno An eternal love. que nos asegura nuestra eternidad, hermanos. Amén, hermanos. Oremos, hermanos. Let's pray.